Bueno, Bueno, buenas tardes a todos. Se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, escucha bien. Perfecto. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida en nombre del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordó de La Plata. ujú, Eh, Dentro de nuestro ciclo de charlas en la biblioteca, al que llamamos también Café Político, tenemos el gusto de compartir y darle la bienvenida a Mirta Pipkin, quien nos propuso el siguiente tema para hablar en esta ocasión, que es un argentino de bien. Voy a mencionar brevemente los antecedentes curriculares de Mirta Lindenbaum de Pipkin, que es psicoanalista, escritora, docente. Publicó La muerte como cifra del deseo, una lectura psicoanalítica del suicidio, editado por Letra Viva, Clínica de las emergencias, intervenciones en catástrofes sociales y urgencias subjetivas, también por Letra Viva, y en El fin del sentido, una lectura psicoanalítica del suicidio, en este caso editado por Editorial Lugar. porque está. Eh, Vamos a, brevemente les comento la dinámica de nuestro encuentro. Les pido que todos silenciemos el sonido, así damos lugar a escuchar a Mirta y después, posteriormente, si van surgiendo preguntas o comentarios, los podemos hacer a través del chat o levantando la mano y después de un tiempo propiciar el intercambio de, de opiniones, sugerencias, lo que vaya surgiendo en la charla. Bueno, Mirta, te cedo la palabra y también me motivo. Bueno, en primer lugar agradecer a Horacio Vilkis la invitación y a Verona Di Maestri que bueno, estuvo en toda la logística para organizar esta charla, además de a la institución Max Nordau. Bueno, una aclaración es que en la convocatoria figura la revista virtual Averare italiana, donde está el texto que es como base de la presentación de hoy. Quiero aclarar que si bien no soy socióloga, ni historiadora, ni filósofa, es decir, mi formación en psicoanálisis tiene mucho que ver con nutrirme en el espacio del hospital público, donde el psicoanálisis se entrama con la subjetividad de la época, de la cultura, y es por eso que me encuentro atraída y motivada por estas interrelaciones tan importantes para hablar de la subjetividad de la época. Me interesó sumamente el libro de Cynthia Fleury, absolutamente para recomendar, que se llama Aquí yace la amargura, cómo curar, cómo curar el resentimiento que corroe nuestras vidas. Y en particular, o sea, Cynthia Fleury es una filósofa y psicoanalista francesa muy amplia en su recorrido por las diferentes teorías que apuntan justamente a la relación entre psicoanálisis, filosofía, subjetividad. Y en particular, un autor de los que ella menciona, voy a tomar más adelante, que es Wilhelm Reich, que ha escrito Psicología de las Masas y del fascismo en el año 1933. Bueno, hecha esta aclaración, voy a retomar lo que apareció publicado en la convocatoria.
Si mi alma fuera tan despreciable como la suya, yo aprovecharía la ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de parte de estos hombres. Pero es necesario enseñarle la diferencia que hay entre un hombre de bien y un malvado. San Martín, el padre de la patria, el de la frase serás lo que debas ser o no serás nada, nos aproxima en este epígrafe al verdadero sentido de lo que es un argentino de bien, en ocasión de dirigirse a Rivadavia como responsable de endeudar al país con el empréstito Baring Brothers en el año 1824. 200 años después, 2024, continuamos asistiendo a una crisis de la representatividad que fracasa en la transmisión de una ética, de un legado. La expresión gente de bien solo promueve discursos de odio, resentimiento, crueldad, radicalizando, profundizando la grieta, más aún cuando está asociada a un significante bastante mencionado, que es la palabra afuera. ¿Quién queda afuera? ¿La gente de bien? ¿La gente bien? Estamos en un estado de emergencia, tanto del sujeto que, guionado por los medios de comunicación, le dan un ser cómo debe ser o hacer, y también estado de emergencia de la subjetividad de la época, en que la vida humana, la del planeta y la de la democracia se ven amenazadas. Y la propuesta, que vamos a ver si va a ser posible responder, es que urge encontrar una salida que pueda desactivar esa crueldad, ese resentimiento que corroe nuestras vidas y la democracia. Bueno, aclarando que no es lo mismo decir gente bien que gente de bien, esta última supone valores, ideales de honradez, solidaridad, aportar al bien común. Gente bien alude a una posición social, económica, a ciertos privilegios de una élite que provienen de un origen de supuesta superioridad. Hecha esta aclaración, motiva el título del café político el ruido, la inquietud que generó esta expresión a quienes leyeron el texto que yo les comentaba, La vida es el único límite. Y sorprendidos manifestaban cierto desasosiego, me preguntaban, ¿pero quiénes son esos argentinos de bien? ¿Estamos incluidos o quedamos afuera? Así que tomé esto como una interpretación de un significante que yo, si bien por supuesto lo tenía en cuenta, pero me pareció crucial respecto del texto. Y gracias a la propuesta de Horacio que me planteó justamente por qué no lo titulamos así. Me hizo acordar una anécdota de cuando Abelardo Castillo estaba presenciando un ensayo de su obra, Israfel, que hablaba esa obra de la vida de Allan Poe en su momento de delirium tremens, y donde presenciando el ensayo, Alfredo Alcón, que era el protagonista de Poe, tenía que, dirigiéndose a un compañero en el escenario, tenía que decirle, le tenía que decir, ven ratita, ven, huele, en medio de transitando su delirio, y echar a rodar una moneda por el escenario mientras se dirigía al otro personaje diciéndole, mira, todas las ratas del mundo tras una moneda. Y lo que en realidad pasó, que
En lugar de lanzar la moneda sobre el escenario, Alfredo Alcón la arroja sobre el patio de las butacas, como si la tirara al público. Ahí es donde Abelardo Castillo queda perturbado por el cambio en ese pasaje y él describe la situación así. A partir de ese momento, esas ratas eran al mismo tiempo las ratas del delirio tremens, pero también un emblema de la condición humana. Y dijo, no es lo que yo escribí, pero vi lo que había escrito. Es decir, tomo esto por la importancia de lo que es para el psicoanálisis la interpretación, ¿no? Si bien yo escribí gente de bien, pero no había registrado este impacto que produjo esta frase que venimos escuchando, gente de bien, ¿no? Bien, entonces me propuse en ese texto partir de una sentencia de Zambrano, María Zambrano, exiliada en la época de las dos guerras, y que ella en pleno siglo XX dice que Occidente va camino al suicidio. Eh, y esto lo ubica a partir de un grado de deshumanización creciente en la que prosperan los discursos reaccionarios, extremistas de derecha, filonazis, que puede llevar a una radicalización antisocial de la violencia y una amenaza a la vida democrática. Y no solo a la democracia, sino también al estado de la salud mental, en peligro con un creciente individualismo, odio, resentimiento, pasajes al acto asesinos. En el texto en cuestión que estoy comentando, me propuse analizar las declaraciones del acusado, Sabag Montiel, en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, desde el punto de vista de su discurso. O sea, yo dejé de lado los diagnósticos de psicopatología, de si es un psicópata, si es un perverso, si es un sicario. Dejo eso ese aspecto para las pericias y para la justicia. Tampoco me ocupo de las sospechas vinculadas con la trama de soporte que solventó el atentado. Me centré en ciertos estereotipos que se repiten a lo largo de su exposición en el juicio y que muestran un déficit de simbolización propio de un espacio psíquico disminuido, tan característico de la subjetividad actual. ¿Y cómo es la subjetividad actual? Proliferan las tendencias psicóticas, las fobias, los narcisismos, las conductas automáticas, los discursos rebuscados, la rigidez psíquica, y que tienden a la religión y a la mística. No casualmente, el acusado estuvo en un periodo de su vida como líder de un grupo espiritual que se llama, según él, Gnosis. Así su relato escalofriante en el juicio. Yo soy el resultado de muchas fallas de la justicia. En realidad, él es el producto del lenguaje de los medios y del mercado, que él se presenta como un salvador, como un héroe mediático, vamos a decir mejor, un antihéroe. Él dice, me cargué esta mochila. Infatuado, hace justicia según su propio sistema moral. Su argumento principal, si yo tenía 5 autos y ahora los perdí y vendo copitos, yo no hice las cosas mal. Entonces, ella tiene que morir, ella es la culpable. Esto nos evoca el mecanismo de desresponsabilización que denuncia Hannah Arendt, ¿no? En relación al nazismo que llegó a la solución final. ¿Por qué un antihéroe? Muy propio de los tiempos actuales,
es el que comete actos crueles en nombre de una causa, pero de la cual no asume culpas ni arrepentimiento. Nada más lejos del verdadero héroe que puede llegar hasta el sacrificio por una causa, por un ideal, como es lo que cité de San Martín, un hombre de bien. En este sentido, la literatura, el cine de estos tiempos abunda en textos distópicos, en tanto ficciones que permiten la proyección de nuestros fantasmas cada vez más siniestros. La angustia existencial es característica de la modernidad y con eso, eh, estos, con eso la distopía, ¿no?, de estas expresiones en la literatura y en el cine. Pero cuando la distopía traspasa el campo de las ficciones, es, en la, es una, eh, es un interrogante en la literatura distópica del siglo XIX. Nacen los antihéroes. Y la característica que tienen es que son mediocres, seres comunes y corrientes, tristes, sin origen, bien, ni futuro. Obviamente no son gente de bien ni gente bien, son humillados en su narcisismo. Como Sabac Montiel, un producto del lenguaje de los medios, anhelante de alcanzar un ser y demanda reconocimiento, con ira. Similar razonamiento en la novela rusa tenemos Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Porque recordemos cuando Raskolnikov usa como argumentos para matar a la anciana, es vieja, tiene joyas, no tiene familia, y ¿para qué las va a tener? Entonces la puedo matar. Corría por el tiempo en que Dostoyevsky escribe este texto su propia penuria, porque él estaba padeciendo una situación económica, deudas, amargura, y le da al personaje argumentos, como dije, racionales para cometer el crimen. También esta misma particularidad de resentimiento está en otro texto de él, que es El hombre del subsuelo. Pero bueno, eran tiempos donde aún cabía la esperanza, y entonces Dostoyevsky termina su novela dándole la posibilidad del arrepentimiento. Perdón. Bueno, entonces, es a partir de esto que yo tracé, se me ocurrió trazar un paralelismo entre la condición distópica en los antihéroes y en ciertos liderazgos actuales. En este sentido, hoy los discursos están afectados por esa misma distopía, tanto en casos como el de Sabac Montiel, como en ciertos liderazgos supuestamente democráticos, afectados por la violencia, por el agravio, por los insultos, por la crueldad, la obscenidad, franqueando normas. Por ejemplo, puedo movilizar la multitud para ingresar al Capitolio para desconocer una votación democrática, o amenazar con destruir el Estado con una motosierra, y no solo, digamos, metafóricamente hablando, ¿no? La palabra afuera, expresada con furia, es gráfica en este sentido, ya que tiene ese carácter de lo que excluye. ¿A la gente bien o a la gente de bien? Son estas cuestiones que nos inquietan al hacernos la pregunta. Bueno, entonces encontré en el texto de Cynthia Fleuris una cita de Reich. Él habla
de aquel individuo que participa de la multitud y que cree formar parte de la gente de bien, mientras en realidad es un simple seguidor, sin voz ni voto, evidenciando en estas circunstancias la latencia de un sentimiento que es el del fascismo en el yo. Humillados en su narcisismo, resentidos, se otorgan el derecho al crimen. Me hago esta pregunta y la tomo justamente a partir de toda la elaboración con respecto al resentimiento que trabaja Cynthia Fleury. ¿Cómo es posible para este individuo recuperar su autonomía de voz? Que no sea hablado por el gran otro, por esa circunstancia que en realidad lo enfrenta con su verdadero rostro, de envidia, de celos, de humillación. Es interesante, este resentimiento funciona como defensa, que le evita la desintegración psicológica, permitiéndole, esta es la teoría, ¿no?, que haga actos canallescos sin pagar costo alguno en su yo. Se ha oído de un comentario del acusado: total, te quedas un tiempo en la cárcel y después salís. Él no es, como dice, una falla de la justicia. Él es, cito a Ana Beresín en su libro La crueldad, donde ella dice que no es una falla de la justicia, sino de la banalidad de la injusticia, la que conduce a la deshumanización. En estas condiciones, el individuo resentido suele ser el mejor aliado de un fascismo o totalitarismo, al seguir a un líder falsamente carismático que le permite desenmascarar su odio reprimido al otro. Bueno, me quedaron entonces asociados resentimiento, fascismo y crueldad. En el libro Aquí yace la amargura, cómo curar el resentimiento que corroe nuestras vidas, Cynthia Fleury diferencia amargura de resentimiento. El resentimiento es una pulsión mortífera. Ella le pone el nombre de pulsión resentimentista, mientras que la amargura está más relacionada con la nostalgia, con la depresión, con la pérdida. Es muy interesante plantear esta diferencia que ella hace entre la amargura y el resentimiento, porque la amargura es la que tenemos todos, es la que nos viene del origen y que es necesario desprenderse de ella. Algunos lo logramos, otros no, pero en definitiva tiene que ver con ese no saber, esa finitud que nos vincula con la angustia, y de ahí ese es el concepto que trae de la amargura. Mientras que el resentimiento, hay una necesidad de reconocimiento, pero que se instala en la venganza, en la violencia. Por lo tanto, no le sirve porque es pura compulsión de repetición, puro goce mortificante. Dependerá de los recursos con los que los sujetos cuentan para resistir estas pulsiones mortíferas, para no quedar tomados por la pulsión resentimentista. Esto lo vemos en nuestra clínica psicoanalítica. Dependerá de los valores que un sujeto tenga y de la interacción de su personalidad y de las sociedades que habita, su relación con la familia, con la cultura, con la economía. Sin embargo, hay algo que
también rescato como una pregunta que se escucha con insistencia. ¿Por qué prende entre los jóvenes? Y no solo, hay expresiones de algunos, ¿por qué prende este liderazgo? ¿Mm? Algunos adultos que se identifican inclusive con la posibilidad de la destrucción del Estado y que hemos escuchado probablemente que adhieren a la consigna que explote todo. ¿Mm? Pero, ¿por qué atrae este discurso del antihéroe? En realidad, falso héroe contemporáneo, por sus ideas marginales, apocalípticas, ideas de destrucción, de disolución, indolentes con el padecimiento, ejecutores de la crueldad más extrema, no solo física, sino también la del abandono de la salud, de los que padecen hambre. Bueno, a su vez, también hay que mencionar otro fenómeno con carácter destructivo, que son actualmente aquellos individuos que están afuera, de otro modo. Son los trolls, los que se llamaban haters, ¿no? Seres repugnantes, despreciables, que también están en las ficciones, ¿no? Monstruos, ¿sí? Eh, Dañinos, afuera de toda identificación, o más bien encarnan la maldad, pero en el anonimato, cuyo tratamiento del lenguaje es soez, obsceno, agresivo. Bueno, insisto con la pregunta, ¿cómo explicar la adhesión que consiguen estas proclamas si no es por un resentimiento latente, como lo plantea Reich? Consignas deshumanizadas, crueles, de odio al ser humano, al semejante. Recordemos la película El huevo de la serpiente, que permite ver ese proceso, germen del fascismo que surgió con Hitler en Alemania y que llevó a la destrucción de la democracia y paulatinamente fue sustituido por un régimen totalitario. Bueno, fui muy rápido, así que voy concluyendo con esta pregunta. ¿Cuál es el resorte que pone en peligro la democracia? Me parece sumamente importante que Cynthia Fleury afirma que sin duda el resorte que pone en peligro la democracia es el resentimiento. Y ahora dejo abierto el debate para responder la siguiente pregunta: ¿cómo revertir esta defensa de resentimiento que le otorga un soporte que le da un ser? Bueno, me interesa justamente pensar que si esa es la cuestión, si la amenaza que se juega es la que genera el resentimiento, ¿cómo se resuelve? En la clínica tenemos variedades, desde la amargura hasta el resentimiento. Y respecto de la amargura, bueno, como la posibilidad de hacer un duelo, un duelo por la nostalgia, por las pérdidas. Pero con respecto al resentimiento nos encontramos muchas veces con un goce imposible de abandonar, un goce mortífero. Bueno, así que dejo la pregunta abierta para la polémica, para hacer de esto un café, ¿no?
Bueno, perfecto, Mirta, gracias. Hay una pregunta que hace Josefina Schuller en relación el nombre de la revista que está en Italia, Ah, ¿no? La public. Él no, se lo Verare, puede. ¿Cómo? Verare, pero me parece que está en las coordenadas que mandamos. Está bien, después, a Verare. Verarde con B corta, A Verarde. no, Verare, Verare, ¿de verdad? de O algo verdad. así. A Ah, guión Verare. Ujú. bueno, perfecto. Ahí lo pongo en el chat. Dale. Eh, bueno, ¿algún comentario, No alguna sé pregunta? cómo sacar el mute. A ver, ya va. Ya lo sacaste. Ya lo saqué y Se escucha, bueno, ¿eh? Se bueno, escucha. bueno, antes que nada te felicito, Mirta, por el espacio que abrís, a todos los organizadores también. Me pareció realmente muy significativo que te hayas centrado en el tema del resentimiento. Ajá. Metafóricamente, y literalmente, bueno, lo voy a tomar desde un ejemplo, metafóricamente. El Sí. resentimiento es como acelerar en el barro, como cuando uno se le queda el coche metido, una cubierta en el barro, y efectivamente lo que haces es acelerar. ¿Qué es lo que Ujú. producís? Que la rueda se vaya efectivamente metiendo cada vez más y Perfecto. se hace imposible salir. Desde Ujú. la perspectiva de la clínica, obviamente tenemos, como vos dijiste, muchísimos elementos para trabajar esta situación. Siguiendo con la metáfora o con el ejemplo, podríamos decir que el objetivo es poner un palo abajo de la rueda, dejar de acelerar y esperar que despacio las otras ruedas vayan haciendo como un esfuerzo para poder salir. En ese sentido, el resentimiento puesto en los líderes que en este momento tenemos, ese palo, en vez de ponerlo abajo de la rueda, lo ponen encima de la cabeza de todos los otros, de toda la gente efectivamente de bien. Mm. Entonces, esa pregunta que vos haces es, ¿cómo poder hacer para poner el palo abajo y que no se produzca esta situación de cada vez ir metafóricamente enterrándonos cada vez más? Y bueno, tiene que ver con esto que vos significabas de la pulsión mortífera que tiene efectivamente el resentimiento. Me interesó Ujú. muchísimo todo lo que vos estás trayendo. Gracias, Eh, Marcos. si te Yo, parece, Mirta, leo una preguntita que tal vez está dale. relacionada con el comentario de Marcos Ujú. antes de dar, dice de Analía, buenas tardes, ¿cuáles serían las bases materiales del resentimiento a nivel social que trascienda las individualidades y que esto esté extendido en tantos países en simultáneo? Bueno, que esté extendido es lo que estuve mencionando, que vivimos tiempos de angustias, de la angustia existencial. No voy a entrar en el detalle de todos eh, las variables que se juegan, pero evidentemente la angustia ante la nada en la modernidad no tiene posibilidades eh, de aplacar como ha sido en otros tiempos donde estaba, eh, la angustia podía como eh, ser superada a partir de una creencia en una fe, ¿sí? Eh, un soberano. No, ahora la angustia es el vacío más total y le sumamos todo lo que tiene que ver con la modernidad, ¿no? El capitalismo, etcétera, etcétera.
Recordame un poquito cómo, pues, me perdí con la pregunta. Una ¿La de sería, Marcos? no, la que recién, ¿Cuáles serían las bases de Analía? ¿Cuáles serían las bases materiales del resentimiento a nivel social que ese, trasciende las individualidades y que que está trasciende, sí, ese, que está sí, sí. extendido en tantos países? Sí. Yo quería comentar que vale para ambos, este, para tanto para Marcos como para Analía. Estuve en un congreso de la Asociación de Salud Mental la semana pasada, no, hace 15 días, que su título era es- subjetividad, no, emergencia de la subjetividad, sociedad y Estado. Eh, bueno, mm, muy interesante, muchas producciones, pero a mí la que más me impresionó sintéticamente, digo, una riqueza increíble, fue una mesa donde estaba un periodista que se llama José Luis González, que escribió un libro que se llama El Loco, que habla sobre Milei. Es la historia de Milei. Es la historia de Milei. El auditorio estaba, pero súper atestado de gente. Y bueno, el periodista fue contando cómo él fue investigando, y él decía, yo no soy psicoanalista, yo simplemente soy un investigador y un periodista. Así que les dejo a ustedes la pregunta que no puedo responder. ¿Él es un loco? Levanten la mano quien piensa así, y todos levantaron la mano para afirmar esto. Pero bueno, esto es anecdótico. Lo que me pareció sumamente intenso con respecto a lo que él contaba, es que alguien dijo, o sea, la sensación de impotencia, retomo esta dimensión de la angustia que estamos viviendo, en donde la pregunta es, ¿qué se hace? ¿No? Eh, una de las panelistas, la respuesta fue, se trata de una intervención política. ¿Qué se hace política? Pero hubo una del público que dijo, en realidad yo quiero decir que no se trata de la urgencia de la subjetividad en este momento, sino esta impotencia habla de una urgencia, una emergencia colectiva, no subjetiva, sino una emergencia colectiva. Me pareció como muy importante eso, ¿no? Para ubicar eh, qué se puede hacer, como yo les dejaba, digamos, la pregunta de cómo revertirlo, ¿no? Y que interesante cómo Marcos tomó la cuestión de dónde se pone el palo. Tenemos dos pedidos de de hablar, de Pepi Ayuler y Eva Rapetti, en ese orden. Pepi, a ver, ¿te podés desmutear? Si no, un segundito, vamos a tratar de... Ahí está, ahí está. Ahí se escucha, sí, se te escucha bien. Gracias Mirta, súper interesante. Nada, tu cultura, tu comentario, y gracias Horacio por espacios que siempre generas tan interesantes, sobre todo en este momento. Me parece que ya estar reunidos conversando habla de que somos de la buena gente y no de la gente de bien. Muy bien. A mí me sirve, soy psicoanalista de la orientación lacaniana, me sirve esta frase como un modo de contrarrestar la angustia que genera esta época de fundamentalismos. Vos traes a Wilhelm Reich y yo traigo, por un lado, a Lacan,
que en su seminario 21, en los años 70, habla de los efectos de la pérdida del nombre del padre. El nombre del padre, podemos decir, la norma, la ley, el ideal, todo eso que se transmitía. Yo tengo una idea que la escribí en un texto que creo que Horacio se lo pasé, que es acerca de las creencias. Lacan decía ahí en el seminario 21 que a falta del nombre del padre viene la segregación. Y yo, a ver, hay una publicación de la Escuela de la Orientación Lacaniana en un movimiento que propone Jacques Alain Miller respecto de lo político, la vez anterior que casi gana Le Pen en Francia, y recordemos que estuvo a punto de ganar nuevamente, digo, no es un fenómeno solo argentino, que nos afecta a nosotros lo argentino fundamentalmente, sin duda, pero es un fenómeno mundial. Yo escribí un texto acerca de las creencias. Digo, ¿de dónde alguien toma referencia si no es del ideal? En ese sentido, el año pasado, en la Escuela de la Orientación Lacaniana, sección La Plata, trabajamos, el título de las jornadas era algo así como el sentimiento delirante cotidiano, una cosa así, el delirio cotidiano, a partir de un texto de Eric Laurent que se llama El sentimiento delirante de la vida. Digo, cuando no hay nombre del padre, cada quien se inventa un modo de hacer con lo que no hay, a partir de lo que hay o no hay. Finalmente es una invención. Y la invención, entiendo, en esta época, y trato de no hacerla muy larga, una creencia. Se cree en un otro que va a salvarnos, tanto Cristina como ahora el señor de la motosierra, al cual votó, no lo olvidemos, el 56% de la población, cuando el señor amenazaba con una motosierra. Mi pregunta es, ¿loco él, locos el 56% de la población? Por ahora dejo esta pregunta. ¿Te parece, Eva, a ver tu comentario y en todo caso después Está bien. juntamos las dos? Sí, tal vez lo podamos unir. Bueno, primero me parece que estamos ante una política de la cancelación, porque el señor Adorni permanentemente dice cualquier cosa y dice fin. En el último discurso de Milei, nosotros lo que hemos observado es que cada vez que él hablaba, terminaba una frase y miraba al público, por favor apláudanme, y la gente aplaudía, pero aplaudía como en Lord Farquaad, me hizo acordar rápidamente a la película de Shrek, donde Lord Farquaad habla, y entonces le ponen todos carteles aplaus para que la gente aplauda. De ahí me dio una sensación de hasta de pena por una persona así. Entiendo que estamos ante dos personas, una vicepresidenta que quiere reivindicar y negar derechos humanos porque necesita defender a ese padre. Aparentemente la causa de ella es su padre. Yo lo interpreto así y soy docente. Nada más, y he estado mucho con niños y dirigiendo como directora de escuela adultos, y uno empieza a observar características de las personas. Entonces yo lo que la veo es una persona que tengo que reivindicar a mi papá. A mi papá le hicieron esto, yo tengo que hacer algo más. Y todo su objetivo está puesto ahí. Mientras que en el caso de Milei, lo que uno observa es un objetivo de a mí no me quiere, a mí no me reconoce, no reconoce nada. Bueno, esto lo vimos en Macri también, que siempre fue subestimado por su papá, aparentemente, y están como queriendo reivindicar su persona a través de, lamentablemente, el resentimiento, porque se les filtra mucho ese resentimiento. Ahora, una manera sería habilitar de nuevo la palabra,
que empiece a circular la palabra a través del diálogo y no de manera violenta, a través de esta emergencia colectiva y tal vez en las calles, pero no de manera violenta, sino empezando a poder pensar, en poder expresarnos, pero desde otro lugar. A mí me parece que estamos ante dos figuras muy gravemente heridas. Gravemente heridas. Bueno. Y eso nos hace pagar a todo un pueblo. ¿Cómo? Bueno, gracias, Eva. Gracias, Pepi. ¿Por dónde empiezo? A ver. Eh, sí, pero insisto con la pregunta y que alguna de las dos personas que hablaron lo mencionan. No es solo estas dos personas, sino qué es lo que hace que tengan esta impronta, qué es lo que hace que ese discurso prenda, si no es que toca un punto del resentimiento en la sociedad, ¿no es cierto? Hay algunas cuestiones de la... Nosotros los argentinos hemos pasado por muchas crisis, ¿cierto? Estamos muy acostumbrados. Esto toca a fondo de algún modo, me parece a mí, respecto de otras circunstancias. Pero hemos pasado por situaciones de crisis y recuerdo la importancia de rescatar el lazo social. Es decir, el lazo social es muchas cosas para cada uno, según su estructura y su lugar en la sociedad, ¿no? Es el amor, es la amistad, es la militancia, ¿verdad? Es la política. Y por otra parte, la posibilidad también, en otro sentido, de la sublimación. Pero claro, no, o sea, la sublimación que comunique, ¿no? El arte, Pero es la escritura, esto que estamos haciendo, los cafés, el café político como una manera de encontrarnos y hablar de esto que nos angustia, ¿sí? Bueno, por otra parte, con respecto a lo que antes, no recuerdo el nombre de la otra participante, la que habló antes, cuando toma la cuestión de Lacan, Lacan en ese seminario también habla de una subjetividad, la describe como degeneración catastrófica. Nunca hubo una definición de ese tipo, o sea, que llega hasta el punto de lo que es catastrófico, tiene que ver con la imposibilidad de anticipación de un acontecimiento, que en estos tiempos de los flujos hay un sociólogo, Ignacio Leukovich, que escribió un texto que se llama Pensar sin Estado. Ya hace muchísimos años este texto, en donde él plantea esta dimensión de la catástrofe actual, de hace, como ya les digo, 20 años seguramente que tiene este texto, donde él plantea que la catástrofe actual no es posible de ser nombrada y conceptualizada con los recursos y con los elementos que se podía definir una catástrofe. Y él alude a una cuestión de la época del capitalismo salvaje y de los flujos, de lo imprevisible, ¿no? Por lo cual no es posible de ser nominada como en otras épocas, en otras condiciones, se podía decir, bueno, podía remitirse a lo traumático de una inundación.
Ujú. La catástrofe hoy, ahora asociando, ¿no? Es que no hay una inundación, hay tsunamis, hay el calentamiento global, por eso acá lo que se juega es, como dice, yo termino el texto citando em, una, una frase ay, que no me acuerdo el nombre, bueno, ya me voy a acordar, pero donde el planteo es que estamos ante una situación límite y que la vida es el único límite. Mm. Entonces, convoca a todo esto que estábamos hablando, ¿no? A encontrar recursos para superar esta situación tan angustiante, ¿no? Por la vía, él dice, sí, esperen que no me acuerdo el nombre, por la vía del amor, de la amistad, del arte, de la escritura, él plantea, y esto él lo dice, es- lo había escrito en tiempos de la pandemia, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo? Lo más importante es la vida, y está la vida del planeta, dice él, y la vida de los sujetos y de la democracia. Él plantea estas tres cuestiones. Ya me voy a acordar el nombre. Bueno, y con respecto entonces a esa definición que hace Lacan de la subjetividad, sí, él plantea la pérdida de referencia de la ley paterna, de la normativa, y que en su lugar lo que hay es ser, dice, está el ser nombrado para. Eso es lo que organiza hoy a los sujetos. Quiere decir que no tenemos carentes de ese legado sanmartiniano, carentes de padre, lo que hay es una norma de hierro, dice él, que el sujeto está pendiente de que le otorguen un ser nombrado para, eh, ¿no? Que le digan por dónde ir, qué tiene que hacer o ser. Ujú. Sí, ya no está más ese imperativo kantiano, ¿no? Serás lo que debas ser o no serás nada. Nada, falta esa transmisión y nos preguntamos, ¿dónde está el padre? ¿No? Este, porque, bueno, por eso es meterse en, en algo que trasciende solamente desde el punto de vista de del sujeto, sino de la subjetividad de una época en donde no todos apuestan por la vida del planeta, por ejemplo. Ujú. Sí, sí, ¿Puedo hacer un comentario? ¿Vale? sí. Eh, Pensaba dos cosas en función de algo que vos habías tomado, recordando el tema del huevo de la serpiente. Sí, Ujú. Eh, Hoy en día estamos ante un fenómeno de un cambio de época total, que no es lo mismo que sucedía como plantea un este, autor inglés muy importante, que en este momento no recuerdo su nombre, que creo habértelo comentado en un libro que se llama 30 días del poder, que son los 30 días previos a la asunción de Hitler como canciller. Hoy estamos ante un fenómeno totalmente distinto. Es importante este comentario que hacía una coparticipante recién con respecto a los padres de la vicepresidenta y del presidente.
Sí. Uno podría agregar también al padre del jefe de gobierno, al padre de Francos, que fue uno de los que bombardeó justamente en el 55 las refinerías de petróleo Ah, no sabía Mar del que- Plata. lo que dice. ¿Cómo? No sé. Perdón, sí, sí. Este, en ese sentido, ese cambio de época es totalmente diferente al que había en aquel momento del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día está centrado en otros tópicos. Por eso nosotros no podemos hacer solamente los análisis de los padres, de los dirigentes, porque este fenómeno está en Brasil con Bolsonaro, está en Estados Unidos con Trump, está en Europa con la Meloni, en Italia, está en Francia, está en todo lo que está sucediendo en este momento en las guerras, efectivamente, de Ucrania y Rusia, en lo que está pasando en Medio Oriente, etcétera. Es una situación esta que no es solamente argentina, Bueno, que efectivamente hay otro elemento que vos me parece no tomaste, pero que subyace, que aparte de todo lo político, está fundamentalmente lo económico. ujú, La mirada de lo económico, como diría nuestra anterior presidenta, es la economía. Estúpido, no hay otra. Pero ujú. efectivamente, vuelvo a lo que decíamos antes, ¿dónde está en esta caja de Pandora la posibilidad de sacar todo lo que la tapa esa, de la tapa esa y de ese cofre emergió? ¿Dónde está la esperanza que subyacía en el fondo de la caja de Pandora? ¿Dónde poner el palo? ¿Abajo, como decíamos antes, o arriba de las cabezas de todo nuestro pueblo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es realmente muy triste, muy triste y muy doloroso. De acuerdo. Ujú. Sí, sí, Claro, tal vez yo Quería, había pensado en este asunto de que con la democracia se come, se educa, y lo que pasa que con la democracia hoy día no se come, no se educa, no sé, muchas cosas. Entonces, en esta época donde hay mucha gente que trabaja, porque no es cierto que la gente no trabaja, no todos no trabajan, la gran mayoría trabaja, no lograr, no un estatus, pero por ejemplo, yo veo que lo dice también, lo expresa Didier Erron en su libro sobre la vejez. Es un filósofo bastante actual, francés, y habla sobre la vejez y cómo la vejez irrumpe en Francia y genera los mismos problemas que tenemos nosotros con el tema de la salud, porque esto es mundial, como decían los compañeros, y el capitalismo salvaje que expresaba en el chat una señora. Bueno, allá él explicaba que su madre, que era una obrera, votaba a Le Pen, y que todos los obreros estaban votando a Le Pen, que se habían vuelto de ultraderecha. Tal vez yo creo que hay una ilusión atrás de los votantes de que si yo voto ese es como que me van a invitar y voy a formar parte de lo mismo. Creo que usted lo nombró esto, como ir siguiendo una masa, pero yo soy un anónimo, en verdad. Ujú. Entonces, me parece que todo esto es de la fluidez del no hacer lazo, de la fluidez de no poder darnos cuenta del día a día, de que lo importante es la vida. Y, y bueno, y en tiempos fluidos nada ancla, nada hace anclaje. Eh, bueno, por lo tanto, me parece que esto de no se come, no se educa, o sea, que la democracia ya quedó casi en una palabra, y eso genera, me parece, un gran malestar. Entonces uno va tras ilusiones. Y bueno, me parece que ahí hay un grave problema, ¿no? Que es volver a hacer lazo, que no sea todo tan fluido, tan toco y me voy, muy característico de las relaciones humanas de hoy en día, de las amistades de hoy en día.
Y bueno, me parece que por ahí anda, o sea, hasta que no se pueda lograr que se coma, que se eduque, que haya salud, que haya un mínimo de bienestar y que uno sienta que vale la pena su grano de arena, tal vez por ahí anden las cosas. Y esto, bueno, es algo que el peronismo tiene que recuperar. Más allá de que uno sea peronista, no peronista o lo que sea, eso se tiene que recuperar socialmente. Tenemos Quería- dos pedidos de levantar las Sí. personas que están en la charla y Ujú. pidieron hablar. Rosa Beck, ¿puede ser? Sí, Y después María Inés Valla y después Josefina Achul. Rosa, sí. Hoy recibí, porque se está festejando el Día del Jubilado casualmente, Sí. recibí una notita linda, un flyer, que decía que cuando se supere el valor del amor, que lo supere al valor del poder. O sea, que el amor supere al amor al poder, así, algo así. Ajá. Y creo que es esto, ¿no? Que en estos momentos toda la pelea es quién tiene mayor poder, si la vicepresidenta, si el presidente. Yo creo que la reacción tiene que ser realmente colectiva y muy masiva, para que acá irrumpa algo, ¿no? Como el reclamo realmente social que hay. Porque yo creo que hasta los que votaron a este chifle con la motosierra y con la licuadora, que nos estamos olvidando, hay muchos arrepentidos en ese sentido. Y lo lamentable es que se dejó de pasar en los colegios, especialmente en los secundarios, a los pibes adolescentes, que son los que más votaron a este sujeto, que ya no sé ni cómo llamarlo, al motosierro, creo que había que haber transmitido otros valores realmente, ¿no? Se le dio mucha bola a la cosa académica en todo caso y nos hemos olvidado de pasar valores cotidianos. En algún momento una frase de Lacan fue este, que cuando realmente se anularon los límites, esto de la caída del padre, cuando no hay ningún límite, todo lo demás se hace obligatorio. Surge la cosa obligatoria, en tanto hablamos del super yo y en tanto hablamos de las pulsiones. Entonces todo eso avanza como obligadamente. Sí. Y creo que en la base del resentimiento lo que hay es una cuestión de sentirse víctimas, ¿sí? El resentimiento surge a partir de que alguien se siente víctima. Ha sido maltratado, mal amado, mal mirado, y entonces ahí vuelve la cuestión del resentimiento, al modo de vengativo, al modo de venganza. Bueno, hasta acá bueno, lo que puede. gracias, Rosa. Al María contrario. Inés Valla, Sí. gracias, Rosa. Ah, sí, ahí me desmuteé. Bueno, ante todo, perdón, o sea, un poco el diálogo rondando el psicoanálisis y Lacan y cosas me excede porque estoy fuera del ámbito, pero creo que cuando comparamos con los inicios de la Segunda Guerra Mundial o el origen del nazismo, creo que hay una enorme diferencia en el mundo de hoy, que son las comunicaciones. Llamémosle redes sociales. Hoy estamos en un estado en el que todo el mundo lo tenemos al alcance de la mano y eso marca de culturas absolutamente diferentes y termina en algo en que, si vamos al título de la charla, ¿quién es un argentino de bien? Y casi diría que si le preguntamos eso a cada uno va a decir el que piensa como yo o muy parecido. Normalmente el que piensa distinto, ese no es, yo soy un argentino de bien, el que piensa distinto no lo es, y eso creo que uno lo ve en muchas discusiones, y eso creo que sería una cosa a corregir, mirar un poco para adentro, y creo que en todo este lío de redes sociales, que todo es muy pasatista, digamos, pasa muy rápido, después a nosotros mismos nos cuesta volver, alguien me dijo algo, ¿y dónde estaba? ¿En qué chat me lo dijo? Y entonces es como que vivimos en un eterno cosa pasatista, que pasa, que nada es
perdurable. Y eso es algo que no es solo argentino, creo que es realmente mundial. Sí. Gracias. Sí. Gracias, Inés. Me parece, hay un comentario mientras ubico también, creo que alguien más había levantado la mano. Analía dice, me preocupa la realidad respecto al legado de la historia y las trayectorias de nuestros pueblos en las nuevas generaciones. Los jóvenes están metidos en las redes y se guían por frases cortas e imágenes, un poco la línea de lo de Marínez. Están colonizados en el pensamiento de forma hegemónica. Alguien más había pedido la mano, me parece, o le ha levantado la mano. Sí, Josefina. Josefina, ¿está por ahí? ¿Pepi? Sí. Sí, Dale. sí. ¿Se escucha, Horacio? Sí, perfecto. Sí. A ver, no quiero acaparar la palabra. Me escribí algunas cositas también en función de lo que se fue diciendo. En relación a lo fluido, no puedo evitar todo lo que escribió, recordar todo lo que escribió, que lo leí en parte, no todo, que lo fluido se puede asimilar a lo líquido, sobre lo que trabajó Zygmunt Bauman, un sociólogo. Y hay un libro, además, escrito con un psicoanalista de la MP, que es Gustavo Dessal, y se llama El péndulo de Foucault. Respecto de la diferencia o no con el nazismo, y yo no sé si estamos tan lejos, lamentablemente, me permito decirlo, que también recuerdo haber visto el huevo de la serpiente, y eso nos toca también como judíos, sobre todo cuando el loco se dice judío. Y cuando digo loco, yo suelo usar la broma. Quienes me conocen personalmente saben que tengo atributos femeninos generosos en la parte delantera. Entonces digo que lo firmo, lo sello y me juego mis atributos en tal sentido. Me pregunto si los trolls no son como aquel generador de información en la época del nazismo, en una época donde todo es muy veloz, muy pasatista, muy líquido, muy fluido, muy urgido por la pulsión de muerte, los trolls no cumplen esa función. Y me pregunto, frente a todo esto, ¿qué hacen los políticos? Debo decir que en mi desesperación, en mi angustia, dije, ¿por qué no ligarse? Entonces empecé a seguir a Juan Grabois. Juan Grabois, todo muy lindo, colabora con los comedores, es un chico que tiene fe, no sé si esperanza, que me suena una palabra muy mileica. Yo digo que después de cretina vino mileico, que no uno sin el otro, perdón. Me pregunto, ¿qué hacen los políticos? Cuando escribo unámonos, en vez de poner los cuerpos en riesgo, en un alarmazo, y el que no tenga alarma en el auto o en la casa, y las hagamos sonar en todo el país a la misma hora, desde los distintos lugares, cada uno, y si no, con cacerolas que por mucho menos se han usado, nunca obtuve respuesta de ninguno de los políticos a los que se los propuse, de distintos signos, también a Miriam Bregman. Digo, ¿qué responsabilidad les cabe en aunar el malestar? En que el malestar al menos se haga resonar. Y cuando digo resonar, incluyo los cuerpos. ¿Acaso hacer sonar la alarma de la casa no puede ser una señal de protesta y de alegría al mismo tiempo? Hago saber que esto no me gusta, que digo basta.
y digo basta, por ahora. Bueno, gracias, Pepi. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra opinión? Si no, vamos terminando, cerrando. Mirta, por ahí, este espacio del Café Político, para los que vienen por primera vez, lo venimos manteniendo desde hace un tiempito en el Max Nerdó. Y les paso este chivo. La semana que viene, el viernes próximo, está invitado Alejandro Rúa, que es un abogado que fue abogado de memoria activa, o lo sigue siendo, y que vamos a presentar el libro de él, que se llama 30 días, si mal no recuerdo, y que es sobre la trama de los 30 días previos al atentado a la AMIA. Él es uno de los pocos que conoce el expediente, y tengo entendido que en ese libro, con cita, con nombre y apellido, y da su versión de lo que pasó en relación al atentado, al lamentable y que todavía nos sigue doliendo tanto, ese hecho tan trágico. Así que, bueno, vamos a tratar también, para los que no están en La Plata, de explicarlo por Zoom, por Facebook, porque es un gustazo que lo vamos a dar en la biblioteca. Pero bueno, ¿Lo van a dar? están todos invitados. Los vamos a transmitir, va a ser presencial y va a ser virtual. Sí. Sí. Así que bueno, les paso recibiremos. la invitación. Exacto. Bueno, para mí un Mirta, placer. muchas gracias. Ha De sido un algún gustazo. modo me gustó la posibilidad que dejé abierta para participar y intercambiar, que es lo que necesitamos, ¿no? Sí. Y es una forma de hacer política también, ¿no? Una forma de hacer. Así que bueno. Me falta el café. Bueno. Gracias a todos los participantes. A tomar Muchas café, gracias. que hay lugarcitos re lindos. Es verdad, tenemos que ir. Bueno, gracias a todos, gracias a Mirta, y muchas gracias por tu participación, tu generosidad, y a todos los participantes. Bueno, bienvenidos a la Biblioteca del Max Nerdó y a seguir en el Café Político. Muchas gracias a todos. Gracias, Horacio. Gracias. Chao, salud. Muy bien. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, buen fin de semana. Gracias. Chao.